Bueno, amigos oyentes, continuando con nuestra información en esta emisión de radio Entre Amigos, una emisión dedicada a los derechos humanos, cultura y folclore en América Latina, en el 87.7 del FM en la Radio Air Libre de Bruselas. Pues tenemos en línea al señor Javier Cuadros de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica y pues uno de los responsables de el Departamento de Comunicaciones de esta organización político y social en Colombia. Muy buenas tardes, señor Javier Cuadros. Buenas tardes, Hugo. Queremos hablar con usted sobre el tema de las detenciones que últimamente han habido contra dirigentes de Marcha Patriótica. La última pues se presentó el 4 de diciembre pasado, cuando la Fiscalía ordenó detener a el ciudadano profesor universitario Francisco Tolosa, que hace parte también de la dirección de Marcha Patriótica. Y además de eso, pues ha habido una constante persecución que se ha denunciado por diferentes medios de comunicación de parte de los dirigentes de Marcha Patriótica y hacia sus militantes. ¿Podría usted ampliarnos esta información? ¿Cómo va el caso, por ejemplo, de Uber Ballesteros, que también fue detenido en el mes de agosto pasado en el marco del paro agrario nacional? Sí, efectivamente, lo que estamos viviendo en Colombia es un plan sistemático de exterminio y de persecución contra la oposición política en general y de manera particular contra la Marcha Patriótica. Nosotros hemos dicho que existen por lo menos 5 patrones de comportamiento del plan de exterminio. Uno es el asesinato. Debemos decir que lamentablemente en estos últimos 2 años tenemos 29 asesinados, líderes políticos y sociales de las regiones del país. Segundo, las amenazas y las intimidaciones, que en este mismo periodo hemos logrado contabilizar 25 amenazas a distintas instancias y organizaciones de marcha. Tercero, tiene que ver con los montajes judiciales y las detenciones. Ahí precisamente encontramos situaciones tan delicadas como la detención contra el profesor Francisco Javier Tolosa, quien desde su pensamiento crítico ha planteado elementos distintos a la verdad institucional y a lo que plantea la academia formal, y que pues por eso mismo está siendo perseguido, como diría la fiscal que lo acusa. Lo peligroso de Francisco no es que porte armas, sino porque tiene ideas, y de hecho la fiscal reconoce que él nunca ha tomado un arma, pero lo peligroso son sus ideas. Y casos como el del dirigente sindical y agrario Uber Ballesteros, que es miembro de la Central de Trabajadores más grande de Colombia, la CUT, es miembro de su dirección del Comité Ejecutivo, es vicepresidente y encargado de Relaciones Internacionales de la Federación Sindical de Trabajadores Agrarios Campesinos más grande del país, en su agro, y a su vez es de la dirección también de Marcha Patriótica. Es encargado de organización, es decir, el encargado de las relaciones políticas al interior de todo este movimiento de Marcha Patriótica. Y así encontramos otros dirigentes a nivel regional y nacional detenidos, como estudiantes universitarios, artistas, intelectuales que están hoy en las cárceles colombianas. ¿Cuántos en total? Patrón de persecución que hemos identificado tiene que ver con la estigmatización. Un plan diseñado desde antes de nuestro lanzamiento de Marcha Patriótica y que ha continuado por los medios masivos de comunicación. Y un quinto tiene que ver con la destitución y la persecución contra nuestra vocera principal, Piedad Córdoba. Nosotros tenemos que decir que estos 5 patrones del plan de persecución contra Marcha Patriótica, ya claramente develado, nos lleva a hacerle preguntas muy sinceras al país y a la comunidad internacional. Tiene que ver, ¿en Colombia es posible la paz sin Marcha Patriótica? ¿En Colombia se puede hablar realmente de democracia con esta persecución y el exterminio de la oposición política y de manera particular de Marcha Patriótica? Nosotros decimos que claramente esto no es viable.
porque precisamente la violencia y el conflicto social armado de 50 años, además de estar fundado en las causas de injusticia social, tiene que ver necesariamente con tener un régimen político absolutamente restringido y represivo, con voces disidentes que encabezan los sectores que dominan el establecimiento. Y en esa perspectiva, pues queremos decirle al país y al mundo que Marcha Patriótica, a pesar de la persecución, insiste en la necesidad de repactar este país y pasar la hoja de la violencia. Y por eso venimos proponiendo la Asamblea Nacional Constituyente como un escenario donde el pueblo, donde el constituyente primario plantee las reformas políticas, económicas, sociales e incluso culturales que debe dar este país, pues para que en Colombia nunca más se vuelva a perseguir a un ciudadano porque representa ideas distintas a las que dominan el establecimiento. ¿Cuántas personas han sido detenidas en este momento, militantes, dirigentes de Marcha Patriótica, y cuántos asesinatos también? Porque hay también personas asesinadas del movimiento en el marco de esta persecución sistemática que ustedes están hablando. Pues mira, de los asesinatos, los que nosotros tenemos registrados son 29 asesinados. Entre esos contamos a 4 campesinos que en medio de una movilización, una protesta, fueron asesinados por balas de la Policía Nacional. Y de detenidos tenemos 3 personas de la Dirección Nacional de la Junta Patriótica. Estamos hablando de Uber Ballesteros, de Francisco Tolosa y de Wilmar Madroñero, que es un dirigente del sur del país, del departamento del Putumayo. Y además de estos 3 dirigentes tenemos otro tanto estudiantes detenidos de la Federación de Estudiantes Universitarios. Entre esas pues sobresale un líder estudiantil de la Universidad Surcolombiana que se llama Jorge Eliezer Gaitán, un cantante artista que se llama Carlos Lugo, que de hecho compuso la canción de la Marcha Patriótica, que de pronto han conocido. Hay otros líderes campesinos, indígenas. Nosotros ahorita, frente al número de detenidos, no tenemos el dato preciso, pero estamos trabajando en ello para poderlo presentar la próxima semana. Precisamente mañana lunes vamos a ofrecer una conferencia de prensa donde vamos a comprobar, a demostrar con cifras, con números concretos, lo que nosotros denominamos que es un plan de persecución y exterminio contra la Marcha Patriótica. Es decir, se está reeditando lo que el mundo ya conoce en Colombia como el genocidio político de la Unión Patriótica, en este caso específico con la Marcha Patriótica. ¿Nos podrías contar cómo van estos casos, tanto el de Uber como de Francisco? Porque pues a ellos se les ha hecho la legalización de la detención, pero pues en la otra audiencia, que es una audiencia clave, importante, que es la de presentación de pruebas, no se ha hecho hasta ahora. Sí. No, lo que tenemos que decir es que son detenciones ilegales y que no hemos contado con las garantías procesales para los compañeros Uber y Francisco. Mira, ¿qué irregularidades se han presentado? A Francisco Tolosa, por ejemplo, que fue detenido el 4 de enero, le dictaron orden de captura el 29 de diciembre del 2013. Nosotros el año pasado, a raíz de la captura de Uber, decidimos presentar un derecho de petición en aras de conocer si existía un proceso de investigación o orden de captura contra los demás miembros de la Junta Patriótica. La Fiscalía nos contestó de derecho de petición diciendo que no existía ninguna información, ningún proceso de investigación contra la marcha, contra los dirigentes de la Junta Patriótica en los que encontraba Francisco Tolosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando presentan el caso de Francisco Tolosa, ubican que es una investigación que viene desde el 2008. ¿A qué estamos diciendo acá en términos de que no existen garantías procesales? Porque todo ciudadano tiene derecho a conocer si existe o no una investigación en contra suya, precisamente para poderse defender, poder ejercer el derecho a la defensa. No, la Fiscalía violó totalmente este derecho y capturó de manera ilegal al compañero Francisco Tolosa.
Pero además de eso, las... Amigos oyentes, tuvimos un problema técnico en nuestra comunicación telefónica desde Bogotá, capital de Colombia, con el señor Javier Cuadros de la Junta Nacional de la Marcha Patriótica. Bueno, continuamos con él sobre el punto que estábamos planteando hace algunos instantes, que era sobre las garantías políticas y las garantías jurídicas de los procesados, como es el profesor Francisco Tolosa y el dirigente sindical Uber Ballestero. Adelante, señor Javier. Sí, Hugo, como le venía diciendo, es que nosotros los compañeros que están presos no han contado con ningún tipo de garantías procesales ni políticas para poder ejercer el derecho a la defensa. En el caso de Francisco Javier Tolosa, como le informaba, nosotros el año pasado presentamos un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación solicitándole si existía algún proceso de investigación o de cualquier indicio contra algún miembro de la Junta Patriótica Nacional para ejercer precisamente el derecho a la defensa. La Fiscalía nos contesta este derecho de petición diciendo que no existe ninguna investigación contra ninguno de nosotros de la dirección de la Junta. Luego, el 29 de diciembre, de darnos esta respuesta, se da la orden de captura contra Francisco Tolosa. ¿Qué demuestra esto? Que necesariamente la Fiscalía nos violó el derecho fundamental a la defensa y a conocer si existía alguna investigación contra nosotros. Además de eso, la Fiscal General de la Nación hace una serie de conjeturas de supuestas comunicaciones entre comandantes insurgentes. Nosotros no conocemos ni siquiera las supuestas pruebas, pero lo que estamos seguros es que son montajes judiciales, así como se han hecho contra otras personas, y donde precisamente la justicia colombiana le ha tocado fallar a favor de gente importante, como por ejemplo Miguel Ángel Beltrán, el profesor, donde la justicia dijo sí, efectivamente hubo una manipulación de los computadores de estos jefes insurgentes. En el caso de Uber, se le destinó la semana pasada a la misma fiscal que tiene el caso de Pacho Tolosa. Esas son muestras claras de cómo la Fiscalía General de la Nación efectivamente viene preparando todo un montaje contra los compañeros de Marcha Patriótica y seguramente contra más capturas que estarán pensando ellos elaborar. Nosotros le hemos dicho al presidente Santos frente a esto que es necesario que detengan esta acción. Acá se sustenta de que existe una división de poderes y que el Poder Judicial no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que el Estado es uno solo, existe unidad de Estado. Y acá quien está haciendo la persecución es todo el aparato estatal. Y en ese sentido tenemos que recordarle y contarle a la comunidad internacional que dentro del mismo gobierno existen personas como el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha señalado públicamente a la Marcha Patriótica de ser el brazo político de la FARC, y entonces ahí se viene uno a explicar por qué los asesinatos, por qué la cárcel, por qué la persecución que se viene ejecutando. Y ahí es necesario que el presidente Santos de una vez por todas diga si está a favor de la paz real, que necesariamente debe ofrecer garantías a la oposición política, no solamente a la Marcha Patriótica, sino a toda la oposición, y de una vez por todas saca a este tipo tan guerreristas como el ministro de Defensa. Según las informaciones que hemos recibido por parte del Tiempo, del Espectador, así los medios más oficiales, hubo una reunión, una cena que invitó el presidente Juan Manuel Santos, incluso a Piedad Córdoba, vocera de Marcha Patriótica, y otros dirigentes de izquierda. En esta cena, ¿qué se ha sabido más allá de lo que está plasmados en los medios de comunicación? No, lo que hemos decidido, digamos, contar es lo que han salido por los medios de comunicación. Y es que efectivamente sí hubo una cena por iniciativa del presidente, donde se invitaron dirigentes de izquierda, entre esos dirigentes de la Marcha Patriótica principales como Carlos Lozano y Piedad Córdoba,
También asistió el hermano del presidente, Enrique Santos, quien jugó un papel importante en la primera fase de exploración y de acercamiento de la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. También estuvo el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Y bueno, se hablaron sobre el tema de la paz de manera sincera y sobre el tratamiento a la oposición. Fue un diálogo, a nuestro parecer, sincero. No hubo cálculo, por lo menos de parte nuestra, sino simplemente contarle y plantearle lo que nosotros estamos sintiendo y las preocupaciones, y que se quedó de allí la posibilidad de acordar una nueva cita, donde se materialice lo que desde Marcha Patriótica hemos dicho desde el mismo inicio de este proceso en el 2012, donde se le dijo al presidente Santos, se le solicitaba una reunión para tocar todos esos temas. En ese momento hasta ahora teníamos un asesinado, ya tenemos 29, como hemos dicho, los detenidos y demás, y precisamente lo que tenemos que hablar con el presidente Santos es de garantías políticas. Ese es el tema del que nos debe ocupar una reunión con él y estamos pendientes de que se materialice. Por ahora nada ha cambiado. Diálogo formal, sincero, donde hay posibilidad de buscar acercamientos y que el Estado colombiano cumpla con una obligación que tiene ante la humanidad, que es garantizar los derechos humanos. Y en el caso de nosotros, los derechos humanos de ser oposición política en el país. Nos hemos dado cuenta también de que pues, se han reunido con el fiscal general de la Nación, el señor Montealegre. Sí, también se ha hecho reuniones con el fiscal general de la Nación, como usted lo precisa. Se ha hecho reuniones con el ministro del Interior y Justicia. Y los temas que hemos tocado es precisamente el tema de garantías. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en el país. La última captura de Francisco Tolosa se le suma una captura en la semana que pasó a 5 dirigentes campesinos y políticos del departamento del Tolima. Y pues ellos tienen que decir si existe en Colombia realmente una ilegalización de facto contra la Marcha Patriótica, y si es así, pues nosotros tendríamos que tomar decisiones, porque si no hay garantías, imagínense para nosotros, para la Marcha Patriótica, ¿qué garantías le van a querer ofrecer entonces a las FARC y al ELN cuando concreten los acuerdos de paz? En una entrevista que sale publicada hoy en el periódico El Espectador de Colombia, a la doctora senadora Piedad Córdoba, ella afirma de que al interior de Marcha Patriótica hay consultas para disolver a Marcha Patriótica por falta de garantías políticas. Hay quienes han planteado que no tiene sentido haberse unido en función del movimiento cuando el Estado colombiano y el país aún no está preparado para darle derechos a la oposición. En Colombia no existe claramente un régimen democrático. Decir que Colombia es democrático es una ficción. Y pues hay gente que viene planteando eso, que se buscaría entonces una disolución. Y eso tiene que mirarse y se está mirando. Y sobre todo el Estado colombiano y el gobierno colombiano tiene que mirar los costos políticos internacionales y también nacionales en el tema del proceso de paz en el caso de que Marcha Patriótica se disuelva. Sin embargo, tenemos que decir que hay sectores también dentro de Marcha que dicen que debemos sostenernos, que debemos hacer resistencia y que tenemos que efectivamente cambiarle el rumbo al país. Y yo creo que esa es la convocatoria que se está haciendo a los demás movimientos sociales y políticos, a las iglesias, a los empresarios democráticos, incluso a los militares patriotas y democráticos, a que hagamos fuerza por definitivamente pasar esta página de la historia, porque que se disuelva la Marcha Patriótica en este momento es mantenernos aún en lo que hemos vivido en la década de los 80 y de los 90. Y lo que hoy se trata necesariamente es o mantenernos en el camino de la resignación y del miedo, o coger el camino de la rebeldía y de perder el miedo que necesariamente
pasa por la construcción y acordar una nueva Colombia. Bueno, en caso de que eventualmente se decida la disolución de Marcha Patriótica, ¿cómo sería este proceso? ¿Qué instancias de Marcha Patriótica decidirían esta disolución? No, la instancia superior, el Consejo Patriótico Nacional, habría que convocarse similar al del 2010. Eso, como le digo, son propuestas de algunas personas y de algunos sectores. Es una discusión, como muy bien lo dice Piedad, es una consulta, no es una decisión ni una determinación. Se debe convocar en tal caso a un Consejo Patriótico Nacional, que es la representación máxima del pueblo en marcha, y ahí discutir las implicaciones de esa decisión o no. Bueno, el presidente de la República pues hizo en esa reunión, dio un informe mucho más detallado sobre el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, pero pues hasta ahora pues los medios de comunicación se han abstenido de publicar este informe que dio el presidente, que según pues dice que lo va a dar a posteriori. ¿Usted podría darnos así soslayadamente cuáles fueron esos puntos de avance de La Habana, de los cuales trató el presidente? No, digamos que hay un compromiso de confidencialidad de los diálogos que se tuvieron, y nosotros esperamos que el gobierno pues en los próximos días vayamos cumpliendo, digamos, los elementos y los temas de los que dialogamos. Pero de manera general el informe es lo que todos conocemos, un proceso de paz que inició un nuevo punto de negociación, el tema de lo que se denomina como drogas ilícitas, y entre drogas ilícitas pues está el tema de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Es un tema que hasta ahora se está explorando. Ya se sabe que las FARC presentó una propuesta de programa para resolver este tema. Se nos comentaba que hay sectores dentro de la comisión de diálogo del gobierno que está muy cercano a muchos de los puntos, y pues pasarían también a tocar el tema de la responsabilidad frente al narcotráfico, donde pues el gobierno a veces, según lo que uno ha notado, sigue insistiendo en que las FARC reconozcan su participación en este tema, pero toda la sociedad colombiana, y ahí la Marcha Patriótica tiene que decir, dice que eso debe conformarse una comisión de la verdad, porque el problema no es si las FARC o no recibieron dinero del narcotráfico. Acá hay que conocer qué papel ha jugado el sector financiero con el narcotráfico, los industriales, el sector de la vivienda y la construcción, y el Estado colombiano. O sea, el problema del narcotráfico es mucho más allá, y pasa lo mismo con el tema de víctimas. A veces se quisiera que solamente las FARC reconocieran cuando como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad en ejercer violencia también contra la población civil. Eso fue lo que nos comentaron, pues que existe un optimismo por parte del gobierno nacional frente a la posibilidad de llegar a unos acuerdos. Eso como de manera general fue lo que se informó. Bueno, volviendo al tema de los detenidos por parte de Marcha Patriótica, toda una campaña que se está realizando a nivel nacional e internacional, que hemos conocido, que hemos hablado ya aquí a través de este medio de comunicación que se llama Yo Te Nombro Libertad. Bueno, ¿qué es lo que ustedes están exponiendo en esta campaña también desde Colombia? ¿Qué es lo que se requiere para estos detenidos, para estos presos políticos? Sí, efectivamente, como usted lo plantea, estamos trabajando en la campaña Yo Te Nombro Libertad. Y fundamentalmente es una campaña nacional e internacional que trabaja para buscar la libertad de los prisioneros políticos. En Colombia no solamente están los prisioneros de Marcha Patriótica que hemos nombrado, sino que en Colombia hay más de 9.500 prisioneros y prisioneras en las cárceles colombianas a causa de su pensamiento y su acción de rebeldía o política frente al establecimiento. Y en ese sentido, pues precisamente en este marco de construir acuerdos de paz, de la mesa de diálogo y de la posibilidad de efectivamente abrir las puertas de la democracia, pues se requiere necesariamente trabajar por la libertad de los prisioneros políticos, y en eso consiste la campaña. Y ahí el papel de la comunidad internacional, de las organizaciones solidarias, de las ONGs que trabajan en el tema de derechos humanos,
de los sindicatos de los distintos países, de las centrales obreras, de las organizaciones juveniles y demás, pues es fundamental en la posibilidad de visibilizar la situación carcelaria, de mostrar cómo en Colombia no existen garantías procesales, cómo se están dando los montajes judiciales, cómo existe todo un aparato de administración de justicia contra la oposición política en el país, y de esa manera ir avanzando en la demanda de la libertad inmediata de los prisioneros políticos. Muchas gracias, señor Javier Cuadros, de la Junta Patriótica Nacional de Marcha Patriótica. ¿Quisiera usted agregar algo más a esta entrevista? No, Hugo, pues muchas gracias por la entrevista, la posibilidad que nos da de contar lo que estamos viviendo, y no queda más que pues llamar a todas las organizaciones y audiencia del programa a la solidaridad. Colombia hoy hace un SOS de lo que está pasando en el país. Es sumamente grave, pero también es la posibilidad de, efectivamente, como hemos insistido, de pasar la página de la historia. Y pues nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos en todas sus labores. Bueno, señoras y señores, continuamos con nuestra emisión. Ya casi llegamos al final de esta su emisión Entre Amigos. Teníamos al señor Javier Cuadros, de la Junta Patriótica Nacional, responsable del Departamento de Comunicaciones de Marcha Patriótica en Colombia, movimiento político y social, quien pues nos informaba sobre la situación de los últimos detenciones que se han realizado por parte de la Fiscalía hacia dirigentes de esta organización, y también el tema de persecución política y estigmatización que vive esta organización desde su inicio. Vamos entonces a una pausa musical y vendremos nuevamente a finalizar nuestra emisión en el día de hoy. Bueno, amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestra emisión en el día de hoy, emisión Entre Amigos en la Radio Libre de Bruselas en el 87.7 del FM, una emisión dedicada a los derechos humanos, cultura y folclore en América Latina. De mi parte, pues, agradecerle a todos ustedes por la atención prestada, por habernos seguido en esta emisión en el día de hoy. Espero de que toda la información que hemos pasado pues haya sido de sumo interés para todos ustedes. Este servidor y amigo Hugo René Orejuela les desea una feliz semana. Hasta la próxima semana.